porque yo también demostraba mi furia, mi odio, mi rencor cuando me provocaban. Yo me cortaba con una gilet, me tomaba mi propia sangre para demostrarles a ellos de que no me interesaba si era 5, 6, 7, yo nada más quería estar en ese ruedo. Espérese. Veía en una ocasión un hombre abusando de mi mamá para acostarse con mi mamá y darle un dinero para que mi mamá pusiera el desayuno. Y cada vez que yo veía a ese hermano llegar, lo veía muy crecido, pero nunca nos compró un pantaloncito, un suéter, un calzoncillo, pero tenía la plata para otras cosas. Sí. ¿Ah? Sí. Y mira, yo quisiera tener un testimonio de 2 personas que antes tuvieron así guerra, pues, de atentado y eso así, para que juntarlo, pues, y que los dos puedan, como que, hey, ¿tú te acuerdas cuando nosotros que así? Y mira ahora, eso también yo lo quisiera encontrar, pues, así a 2 personas. Hay varios por ahí, varón. Sí, que tú, bueno, yo siempre vengo por acá. Sí, así que voy a tener tu número de techo y también te voy a la matinee, sí, la matinee 6. Después yo quisiera grabar así en los barrios, sí, con los muchachos y eso. Fuera bueno hacer ahí en la matinee, en Calle 10, todo eso. Se habla con los muchachos ahí. Mi amor, Dios me lo bendiga, mi gente, una vez más, Raúl Vargas TV, en otra entrevista más. Nos encontramos en la provincia de Colón, vinimos a hacer unas entrevistas, nos contactó, ¿verdad?, el hermano Nathaniel Green para que viniéramos por acá. La honra y la gloria es para Dios, nos abrió las puertas de su casa, tremendo príncipe. Aleluya, paz. Muchas gracias. Estamos aquí con Nathaniel Green. Vamos a conocer su historia, una historia muy impactante, verdaderamente, y que puede ser de mucha bendición, porque hay un antes y un después. Y lo que él hacía antes lo vamos a mencionar, pero también vamos a mencionar lo que está haciendo ahora. Vamos a comenzar. Hermano, ¿de qué calle usted fue de aquí de Colón? ¿Dónde fueron sus inicios? ¿Dónde nació? Muy buena tarde, mi nombre es Nathaniel, bendición para todos. Yo inicié en Calle 10 y Santa Isabel. Calle 10 y Santa Isabel. Sí, me crié en ese lugar. ¿Cómo era ese sector en esos tiempos? Bueno, en ese tiempo, esos sectores vivían puro, como se dice, el gueto puro yeyecito, que todos lo tenían. Ajá. Exacto, nosotros porque éramos 15 hermanos. Wow. Y me acuerdo bien que vivíamos en una casa y la casa no tenía cuarto, nada más tenía un baño y todos dormíamos en un polifón en el piso. Y mamá se iba de 6 de la tarde para regresar el día siguiente a las 6 de la mañana. O sea, todos nos dejaban entrancados para traer el pan de cada día. ¿Y te criaste así con mamá y papá o solo con mamá? No, me crié solamente con mamá. La figura paterna nunca tuvo. Nunca tuvo hasta que un día, la edad de 12 años, estuve caminando con mi madre y de una calle a otra me dijo, ese es tu papá que está del otro lado. ¿Y lo conoció? ¿Llegó a tener alguna relación o no? Sí, en una ocasión subí donde él vivía y llegué a tener 2 o 3 roces con él solamente. Ok. Hermano, ¿cómo era tu vida así de pequeño, tu niñez? Bueno, a raíz de la pobreza que vivía, a raíz del abuso también sobre mi persona, porque nosotros en la noche estábamos por ahí pidiendo comida y la gente nos regalaban ropa, zapatillas, se burlaban de nosotros, ese es mi suéter, ese es mi zapatilla.
Y me acuerdo bien que los pelados más grandes en Calle 10 nos abusaban de nosotros, nos pateaban, nos metían cafá. Y todo eso menosprecio llegó a ser un odio, un rencor, un recelo que llegó dentro de mi corazón hasta que un día fue así como al despertar, conocí a una persona de Calle 8 que se llamaba el difunto Caradura. Ya él sí estaba avanzado en la delincuencia y comencé a estar con él y me acuerdo bien de que él me puso a fumar marihuana y quedé fumando marihuana. Luego quedé con él y quedé atracando, robando. Con él. Con él. ¿Cómo fue ese primer atraco así que ya usted como que da ese paso más? Bueno, ese primer atraco, sabemos de que el enemigo es tan engañoso y pervertido que hace ver que el que está en el mundo, que todo está bien. Así que ese día yo entré a la tienda, apunté y todo lo demás y para mi concepto, mi mentalidad terrenal todavía salió bien. Ya yo estaba subido, yo estaba crecido, porque para esos tiempos yo veía una película que se llama Amenaza a la Sociedad. Y vi cuando una persona de la película entró a una tienda y como apuntó el chino. Entonces era para mí en ese momento primera vez algo divertido. Y nos repartimos la plata y fue fumadera y conocí otra droga que me llevó a una adrenalina bien terrible. Oh, wow. Entonces, ¿cuántos años más o menos tenía cuando fue ese primer acto? Bueno, yo tenía 13 para 14 años. O 13 para 14. Se enteran, llega eso a voces de su familia, de su mamá, de que usted andaba en ese mundo o usted todo lo hacía a lo escondido. Bueno, para decirte la verdad, para esos tiempos, cada uno de mis hermanos vivía en su asunto y cada quien estaba en su asunto. Me acuerdo muy bien y la memoria no me falla de que había un hermano mío que estaba en La Papa y siempre cuando él llegaba a la casa yo lo veía con 6, 7 cadenas y todas las zapatillas de marca y eso llenaba mi corazón de una rabia porque yo veía en una ocasión un hombre abusando de mi mamá para acostarse con mi mamá y darle un dinero para que mi mamá pusiera el desayuno. Y cada vez que yo veía a ese hermano llegar, lo veía muy crecido, pero nunca nos compró un pantaloncito, un suéter, un calzoncillo, pero tenía la plata para otras cosas. Y eso tomó mi corazón y lo envolvió y lo enredó y me metí en un mundo en el cual fue algo tan fatal. O sea que fueron muchos factores los que te llenaron así como que de odio así por la sociedad, lo que te está pasando en tu familia, el menosprecio que estabas viviendo y fuiste vulnerable y otra persona vino y te indució en la delincuencia, en lo malo y ahí fue creciendo como lo que te convertiste en ese momento. De ahí 13, 14 años, ¿qué más sigue en tu vida? Bueno, sigue la historia de que cuando yo robo con esta persona que ya es difunto, que ya él me llevaba un pocotón de años encima, desde ese momento el enemigo me envolvió en una trampa, en una mentalidad errónea y me trajo a mi mente y yo decía que yo hice la maleantería. Yo nunca decía de que yo no podía tener un jefe, porque si yo tuviera un jefe yo lo matara. Y esa ideología llegó dentro de mi corazón que pasó 15 años y quedé detenido, llegué al titular de menores y en ese momento yo comenzaba a abusar de la gente. Ya yo tenía ese espíritu contrario al espíritu de Dios, esos demonios que se movían, me hacía creer todo lo contrario que estaba plasmado en la palabra del Señor, de quién yo era en realidad. Y pasé y que quedé preso de los 15 años y así sucesivamente, viviendo con personas. Nunca tuve un jefe porque yo se lo hacía ver a ellos claramente, veía mi rebeldía, mi actitud y todo lo demás. Y fui caminando y los años fueron pasando, quedaba haciendo cosas, quedaba robando, asesinando, que pagué por ese caso. Y caí en la cárcel de mayores y yo veía toda la banda. Y no voy a mencionar los nombres, pero veía toda la banda. Y ellos le decían así como que, hey, vente con nosotros,
o usted nunca quiso participar así en ninguna panda? No, lo que pasa es que ya cuando yo caí a los 18 años, todos los que estaban ahí oían de la persona que es mi persona. Entonces, viendo mi forma de ser, mi actitud, me imaginaba como tenía los mismos pensamientos, porque la Biblia dice de que el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, todo aquel que no tiene esa cobertura de Rey de Reyes y Señor de Señores, pensamos de las cosas de la tiniebla, amamos la tiniebla. Así que ellos me veían y nunca nadie se atrevió a gobernar mi vida en la cárcel, a mandarme, a decirme que yo tenía que hacer, porque eso no existía en mi vida. Entonces sí viví con diferentes pandillas, pero nunca en la vida me uní a una pandilla, porque siempre yo me metía en el corazón y la mente de que eso era una cobardía, porque yo veía en la cárcel personas, 7, 8, 9, 15 personas abusando de una persona. Y yo decía, ¿quién no puede hacer eso estando con un pocotón de personas? Y entonces nunca me agradó eso de ser pandilla. O sea, que usted parqueaba solo. Sí, siempre estaba solo. Es más, la gente que estaban detenida, ellos no se atrevían a vivir conmigo, porque yo también demostraba mi furia, mi odio, mi rencor. Cuando me provocaban, yo me cortaba con una gilet, me tomaba mi propia sangre para demostrarle a ellos de que no me interesaba si era 5, 6, 7, yo nada más quería estar en ese ruedo. Claro, espérese. O sea, usted dice que usted mismo se cortaba y se tomaba su propia sangre. ¿Qué lo llevaba a hacer eso? O sea, cuando yo veía alguna cosa dentro de la cárcel, que yo... Enfócala ahí. Ajá. Que yo veía alguna cosa dentro de la cárcel, mi persona, con la actitud que yo tenía, yo decía de que yo tengo que enfrentar a esta gente. Así que yo me cortaba, me tomaba mi sangre muchas veces. Wow. Y era para ir para un ruedo, como se dice. O si no, era para una injusticia que estaban haciendo en contra mía, a veces los custodios, los policías. Wow, podemos ver que ahí usted tiene bastante herida. O sea, eso usted se lo hizo en toda esa trayectoria que usted tuvo preso. Sí, en toda esa trayectoria fue cada una de esas cosas que yo demostraba, ese odio, esa situación que se movía dentro de mi contorno. ¿Y cómo le llegaron a poner algún apodo adentro de la cárcel o afuera? Bueno, llegué al apodo de Suzuki, me acuerdo bien que ya el enemigo me tenía confundido, y la gente de la DIJ, me acuerdo bien, los Villaguardia, me tenían ahí cerca y yo me le iba, porque no sabía del infierno, no sabía que al morir en la condición que yo estaba, había un infierno esperándome. Pero cuando Dios tiene algo decretado para la vida de cada uno de nosotros, Él solamente puede zarandearnos. Amén. Y yo me le iba. Entonces la DIJ de ahí me puso ese nombre de Suzuki. ¿Por qué? ¿Por qué Suzuki? Porque yo corría rápido y la gente decían que yo saltaba en techo en techo. Y por eso de Suzuki, la marca de... Sí, y me pusieron ese nombre, Suzuki. Wow. Ok. Entonces, usted llegó a tener su vida así en peligro de muerte, así afuera o adentro de la cárcel. Sí, una vez llegué a tener esa vida de peligro, pero como estaba en la drogadicción y yo estaba cuidando a 2 personas que hoy en día son difuntos, que los que me van a ver en YouTube, ellos saben de quién estoy hablando. Y por defenderlo a ellos, yo tenía mi cuchillo, saqué mi cuchillo contra la mitad de una banda. Y resulta ser que cogieron a uno de ellos y yo me puse adelante, y la situación era de que yo pensaba que era yo, pero era el mismo Dios. Pero ya era para que Dios apartara su misericordia. Pero como bien dije, cuando hay propósito de Dios. Y muchas veces me encontraba en peligro por mi manera de ser en la cárcel, de no creer en hombre, ni seguir ni perseguir un hombre. O sea, cuando estaba dispuesto a perder la vida si era posible. Sí, porque yo tenía odio. Yo vine de la calle viendo hombres abusando de mi mamá. Mi mamá se iba de la casa. Vi a un hermano mío de toda la familia que tenía toda la plata y nunca un pantaloncito. Estos pelados que me metían cafá, me metían patá. Y cuando nosotros íbamos para la calle a pedir comida, abusaban de nosotros.
y todo eso fue algo que reventó dentro de mi corazón, que yo no tenía piedad con nadie y me volví un abusivo en la cárcel y fuera de la cárcel, y nunca impidió de que yo hiciera algo con 3, 4, 5 personas, porque yo era una persona que yo no creía en hombres, yo no creía. Wow. ¿Cuánto tiempo pasó detenido? De los 15 años hasta los 35 años, casi 20 y pico de años. O sea, ¿pero en una sola o en varias? En varias. O sea, yo salía y en un mes o menos de un mes yo caía. O sea, nunca disfruté un abrazo de mamá, nunca compartí con mi mamá. Toda mi vida fue detenida. En ese momento usted tuvo algún momento así duro, difícil, que usted puede considerar que ha sido su momento más difícil. O sea, los momentos difíciles fueron antes de conocer esta vida que yo andaba, que es bien perversa y bien mala, viendo toda la situación en mi contorno. Y fue algo tan crudo y tan difícil y tan doloroso que una persona vaya a pedir comida porque hace hambre, el estómago te duele, y venga otro, te patee, te meta café duro, que uno se tocaba la cabeza. Y viví momentos difíciles, momentos de penuda. Ok. ¿Verdad? Pasa todo eso, entra, sale, tantos años. En esos momentos, usted nunca así como que pensaba cambiar, o hay momentos porque el hombre dice la palabra que en mi angustia me invocaré. ¿Usted en ese momento usted no pensaba en eso? ¿O usted estaba lleno de odio? No, yo no pensaba en eso, porque yo no sabía que existía un infierno. O sea, en mi corazón nada más había maldad, matar. Mi corazón nada más había un espíritu de superioridad, de poder, de que cualquiera en la cárcel que me invitaba a tirar un filo, yo estaba ahí, no me interesaba quién era. Y eso era lo que cegaba mis 5 sentidos que Dios me dio. Nunca pensé en una familia, en casarme, en realizar una vida ordenada. Eso no estaba en mi pensamiento. Allá en la cárcel usted llegó a conocer a estos muchachos acá de Colón que hemos entrevistado, a Cholo, a José Luis, a Tony Gran. Esos muchachos usted los llegó a ver allá adentro. Sí, yo conocí al ministro de Dios, a Tony, conocí a Marical, conocí a Alan, conocí a cada uno de estas personas que estaban en la misma posición que yo. Ellos no habían cambiado todavía. No habían cambiado. ¿Usted se imaginaba que ellos podían así cambiar? O sea, no me lo imaginaba, como bien dije, porque mi mentalidad no conocía de la verdadera vida que da Cristo Jesús. ¿Usted llegó a tener alguna guerra así con esos muchachos? No exactamente con ellos. No. No exactamente con ellos. Ok. ¿Cómo se da ese cambio? O sea, ¿qué lo llevó a usted a cambiar? ¿Qué pasó? Bueno, este cambio llegó a surgir cuando yo salí de meter 8 años y llegué a casa, vi a mi madre acostada en el sillón